Buenos días a todos, somos Ana María Reina Caballero, Ana Martín García y Jesús Joaquín Guerrero Luque y vamos a presentar a María Montessori y el método que desarrolló para la educación, que lleva su nombre. Este es el índice de nuestro trabajo que, como podéis ver, se compone de 6 apartados que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a exponer una breve biografía de María Montessori. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaraval, localidad italiana, y fue la primera mujer de su país que se doctoró en Ciencias Naturales y Medicina por la Universidad de Roma. Poco después fue elegida para representar a su país en 2 conferencias internacionales, una en Berlín y otra en Londres. En el Congreso Pedagógico de Turín expone un modelo pedagógico con un plan para la educación de niños deficientes, que incluía ya la creación de escuelas especiales. De ahí que viese esa necesidad de ayudar a estos niños, por lo que ya entre 1899 y 1900 dirige la Escuela Magistrale Ortofrénica, donde recogían a niños que los maestros de las escuelas ordinarias consideraban ineducables a causa de su deficiencia mental. A raíz de todo esto funda en 1907 la Casa dei Bambini, la Casa de los Niños, en un barrio marginal, concretamente en el barrio de San Lorenzo, en Roma, y aquí ya desarrolla el conocido método Montessori. Como podemos ver a la derecha, aparece la Casa de los Niños situada en el barrio de San Lorenzo. Ya en 1913 empieza a difundir el método por toda Italia y más aún por el resto del mundo. El observar que los niños sean por su cuenta sin supervisión de los adultos les llevó a reformar la metodología y psicología de la educación. En 1818 se traslada a Barcelona, donde va a comenzar a dirigir el laboratorio de pedagogía. Debido al fascismo en Italia se prohíbe todo lo que tiene que ver con su método, así que abandona el país y se establece en Barcelona, pero estalla la guerra civil y decide marcharse. Se marcha a Holanda, donde ya establecida escribe sus últimas obras, como por ejemplo la que vemos a la derecha, La mente absorbente del niño. En 1951 se propone la candidatura de Montessori, ciudadana del mundo, para el Premio Nobel de la Paz. En 1952 fallece a los 81 años en Norwich, Holanda. A continuación voy a hacer referencia al contexto. Este se divide en sociohistórico, económico y político. En cuanto al contexto sociohistórico, podemos ver que el primer tercio de la vida de María Montessori coincide con el inicio de la Segunda Revolución Industrial. Fue un momento en el que el progreso está fundamentado en postulados económicos y tecnológicos, pese a la oposición de la Iglesia. Respecto a la educación, se asiste a un fortalecimiento de la educación pública y al aseguramiento del control estatal de la enseñanza. En 1923, Montessori publica sus obras más importantes y se ve obligada a dejar Barcelona y viajar a Holanda, puesto que en España la dictadura supone un freno para cualquier innovación pedagógica y por tanto para la expansión de su método. En cuanto al contexto económico, podemos ver que los años 20 fueron años de crecimiento económico y de transformaciones políticas, sociales y culturales. En este contexto podemos destacar el desarrollo tecnológico y las consecuencias de la guerra durante este periodo de la economía. En cuanto a la tecnología, fue un desarrollo muy rápido. La comunicación, la difusión de la educación, el empleo del método científico, el transporte, contribuyeron al avance de la ciencia y tecnología moderna. A continuación vamos a ver el método Montessori. El método de enseñanza Montessori forma parte de una corriente de filosofía de la educación que se basa en el respeto por la psicología natural del alumno. Se prepara así al alumno para un desarrollo del que se le hace responsable, a través de una cooperación con un adulto que sustituye a la imposición de tareas. Así vamos a crear un entorno adaptado a su aprendizaje y el alumno tendrá libertad de decidir hacia dónde quiere dirigir su actividad. Para esto vamos a adoptar un triple enfoque curricular: enfoque motor, un enfoque sensorial y un enfoque intelectual. El método se basa en diferentes principios, pero los básicos son la mente absorbente, los periodos sensibles, el ambiente preparado y el rol del adulto, que lo veremos más adelante entre otros. Debido a la inclinación de este método hacia el autoaprendizaje, el material va a ser una parte muy importante en la escuela. Aquí vamos a poder distinguir 3 tipos de materiales, según su finalidad. El material analítico educa los sentidos del alumno y la asimilación de conceptos a través de la experiencia. El material atractivo es un material cuya finalidad es la llamada de atención del alumno hacia el material en el que se encuentra, con una fácil utilización del mismo.
y la autocorrección del material, que está enfocado al desarrollo de la capacidad del alumno a detectar los errores en el uso de este material. En cuanto a los ejemplos de materiales, podemos también diferenciar lo que hemos visto anteriormente. Podemos tener objetos en los que se puedan introducir otros más pequeños, para así tener un material analítico. Después podemos tener objetos de diferentes texturas, colores, tamaños y formas, para así tener los materiales atractivos. Así, de esta forma, vamos a llamar la atención del alumno. Por último, también los abacos pueden ser muy importantes y pueden ser de diferentes formas, para que los niños puedan explorar de diferente manera. María Montessori dejaba claro que el colegio es un lugar que prepara al alumno para la vida adulta. Sin embargo, en muchos casos, el colegio no prepara al alumno para la toma de decisiones bajo su propio criterio ni a ser feliz en su vida. Entonces, su método prepara a los niños y niñas para ser felices con sus propias decisiones. Así, con este modelo, la escuela consigue sacar el máximo potencial de sus alumnos. El método Montessori se puede aplicar de diferentes formas, dependiendo del objetivo que se quiera conseguir. Pero se tienen en cuenta diferentes aspectos para aplicarlo, como pueden ser: respetar la naturaleza del niño, ya que se va a respetar la capacidad que tiene el niño para aprender. También la mente absorbente, que es uno de los aspectos más importantes, ya que desde que el niño nace se considera que su cerebro es como una esponja. Entonces entendemos que el niño tiene una capacidad ilimitada para aprender. Y al contrario de otros métodos tradicionales, en este método el niño va a ser un participante activo de su proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el niño va a elegir sus juegos, los materiales que va a utilizar y se va a poder mover libremente. También vamos a tener en cuenta el ambiente, ya que siempre va a estar organizado cuidadosamente. Va a estar siempre limpio, ordenado y estando siempre correctamente iluminado. Se va a crear también una autodisciplina interna, ya que al estar el ambiente bien preparado, el niño no va a crear nunca un carácter autoritario, ya que va a estar trabajando con libertad. También se va a crear una atención al ritmo de aprendizaje, ya que se va a marcar su paso en su proceso de aprendizaje y enseñanza. Así, de esta manera, vamos a crear su propia competencia. Por último, vamos a tener en cuenta otro de los aspectos más importantes, que serán los periodos sensibles. Estos periodos van a ser donde los niños van a tener más facilidades para adquirir ciertos hábitos, conocimientos, habilidades. Como el alumno va a marcar su ritmo, este método propone juntar niños en grupos de edades. También el material debe de ser multisensorial, por lo que van a tener materiales con diferentes colores, texturas, tactos, tamaños. También que harán diferentes sonidos. Así, de esta forma se va a promover la exploración en su aprendizaje. Por último, la más importante será la figura del profesor, que se va a centrar en ser su guía. Va a guiar y apoyar en todo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver las críticas que tuvo el método Montessori. El método Montessori tuvo numerosas críticas por varios autores y uno de ellos fue Kilpatrick, que dijo que el ambiente que ella proporcionaba con los materiales didácticos era muy artificial y lejano de las situaciones reales de la vida misma, es decir, debía de ofrecer unas condiciones que se acercaran más a la vida normal. De ahí que este autor propuso la idea de proyecto como una forma de organizar la enseñanza, es decir, se refería a una situación que fuera problemática para el niño en su vida cotidiana, es decir, defendía un aprendizaje basado en la resolución de problemas reales. Lo que le criticaba a María Montessori era eso, que era artificialista, es decir, que ponía al niño en una situación en la que está en contacto con un material creado por el profesor, que no era natural. En el método Montessori las acusaciones pues tenían lugar desde un punto de vista de socialización, donde los niños aprendían de forma individual y no mediante el desarrollo de relaciones con otros niños. A pesar de las numerosas críticas que tuvo, el método Montessori pues sigue siendo muy utilizado hoy en día y adoptado en Italia, su tierra natal, así como en el resto del mundo. Los objetivos que marcan las escuelas que siguen este enfoque pedagógico son los que marca el currículo oficial. Lo que se diferencia de las escuelas tradicionales es la forma y el ritmo de trabajo de los alumnos, ya que se respetan mucho más los ritmos naturales de cada niño y se les concede más libertad para interactuar en el aula. Ahora pasaremos a ver las aportaciones de María Montessori.
Se lleva a cabo el constructivismo. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso participativo e interactivo del sujeto. Los primeros materiales se basaban en el ensayo y error. Estos se fueron incorporando prestando especial atención a los intereses de los niños en función de la etapa evolutiva que estaban atravesando.